chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy vamos a aprender el capítulo de dinámica. Bien, entonces acá podemos ver un sistema que se le está aplicando a nuestro bloque A una fuerza. Entonces, como se le aplica una fuerza, podemos nosotros decir que la aceleración del bloque A va a estar en este sentido. Entonces, como existe una fuerza y existe una aceleración, nuestra fuerza va a ser igual a la masa del bloque A por su aceleración. Pero también tenemos que tener en cuenta que el bloque A siempre va a tener el peso que siempre va a apuntar hacia abajo. Entonces, nuestro peso nosotros lo vamos a ver como masa del bloque A por la gravedad. Y también como existe la tercera ley de Newton, que a toda acción va a haber siempre su reacción, el peso va a generar que el bloque también tenga una normal que siempre va a ser perpendicular al plano donde está apoyado. Entonces, a 90 grados siempre dibujamos nuestro normal. Entonces, como vemos acá, la fuerza está netamente en el eje X, entonces la fuerza va a ser esto para nuestro eje X. ¿Qué pasa en nuestro eje Y? Vemos que en nuestro eje Y no existe ningún movimiento, entonces nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y, como no va a haber movimiento, vemos que va a ser masa del bloque A por la aceleración, pero como no existe aceleración va a ser cero, entonces va a ser cero. Y podemos nosotros desglosar que la normal menos el peso del bloque va a ser igual a cero. ¿Qué pasa en nuestro segundo bloque? Para el bloque B, como les decía, el peso siempre va a ser apuntado hacia abajo. Aquí vamos a tener el peso de B, que va a ser la masa del bloque B por la gravedad. Pero ahora, ¿cómo dibujamos nuestra normal? La normal del bloque B tiene que ser siempre perpendicular al plano donde está apoyado. Entonces, acá siempre debemos ver que forma un plano, un ángulo de 90 grados para dibujar nuestra normal. Entonces, ahora para el movimiento existen dos posibilidades. Aplicamos una fuerza a nuestro bloque A y nuestra aceleración siempre va a estar en el sentido de la fuerza. Entonces nuestro bloque va a tener el peso y su normal. Pero también puede existir que el piso o la superficie donde se esté deslizando tenga un coeficiente de rozamiento igual a cero, que significa que el piso o la superficie va a ser completamente lisa y no va a haber ninguna fuerza que se oponga al movimiento. Y también va a existir la situación donde μ, nuestro coeficiente de fricción, va a ser diferente de cero. ¿Qué significa? Que en este caso va a haber una fuerza de rozamiento que se va a oponer a que nuestro bloque B avance. Entonces, lo que debemos tomar en cuenta para nuestro bloque B va a ser que la sumatoria de las fuerzas en nuestro eje X, que va a ser nuestra masa del bloque B por su aceleración, va a ser igual a la fuerza menos la fuerza de fricción igual a la masa del bloque B por su aceleración. ¿Qué debemos tener en cuenta para nuestra fuerza de rozamiento? Primero tenemos que tener en cuenta que μ va a estar siempre en el rango de 0 a 1. Y también que nuestra fuerza de fricción va a ser siempre μ por la normal del bloque. Entonces, desglosando, vamos a tener que acá siempre hay un peso del bloque B y la normal que va a ser perpendicular al plano donde está apoyado nuestro bloque. Entonces, terminando esta fórmula, va a ser la fuerza menos fuerza de fricción, va a ser coeficiente nu por la normal del bloque B igual a la masa del bloque B por su aceleración. Bien, entonces ahora vamos a resolver el ejercicio 1 de dinámica. Bien, el enunciado nos dice, para el sistema mostrado, la masa 1 es de 1 kilo y la masa 2 son 2 kilos. Si el coeficiente de rozamiento en el plano inclinado es no igual a 0,25,
y tiene una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, calcular el módulo de la fuerza con θ igual a 30 grados. Bien, ¿qué debemos hacer primero? Nosotros debemos hacer un diagrama del cuerpo libre para nuestra masa 1. ¿Qué es un diagrama del cuerpo libre? Nosotros vamos a hacer todas las fuerzas que actúen sobre nuestra masa 1. Bien, para nosotros nuestra masa 1 va a ser este pequeño puntito y vamos a decir siempre nuestra masa va a tener el peso de 1, que va a ser la masa 1 por la gravedad. Al mismo tiempo, como está en un plano inclinado, hemos dicho que la normal siempre va a ser perpendicular al plano en el que se encuentre. Entonces va a tener una normal, la normal del bloque 1. Vemos también que la fuerza está en el sentido hacia arriba. Entonces tenemos una fuerza que actúa y también vemos que existe una fuerza de rozamiento. ¿Qué significa? Que se va a oponer al movimiento. Entonces vamos a tener una fuerza de rozamiento. También vamos a tener, como vemos que acá existe una cuerda que está conectando el bloque 1 con el bloque 2, va a existir una tensión. La tensión de la cuerda, que si vemos va a ser la misma hasta la tensión también acá. Entonces nuestra tensión va a estar dibujada a este mismo sentido. Acá va a existir una tensión. Entonces ahora vemos que este va a ser nuestro punto de referencia y el ángulo se replica acá. Entonces nuestro ángulo va a estar acá en θ. Entonces ahora también debemos graficar en qué sentido va nuestra aceleración. Nuestra aceleración está yendo en este sentido. Bien, entonces nosotros vamos a decidir en qué posición va a estar nuestro eje X y Y. Para nosotros el eje X va a ser este de acá y nuestro eje Y va a ser este de acá. ¿Por qué? Para que no tengamos que descomponer la fuerza en el eje Y tengamos una sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces vamos a trasladar nuestro diagrama. Entonces hemos dicho que en nuestro eje Y va a estar nuestra normal de 1, la fuerza, en contra va a estar la fuerza de rozamiento y también recordemos que va a estar en contra la tensión. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Vemos que como estamos acá, acá se va a replicar el ángulo θ, entonces nuestro peso estaría quedando en este sentido, ¿verdad? Y acá vamos a tener el ángulo θ para nuestro peso, que va a ser masa de 1 por la gravedad. Entonces ahora sí podemos decir que la sumatoria de fuerzas en nuestro eje Y va a ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Entonces, la sumatoria de fuerzas, vemos, la normal está en el sentido positivo, normal 1. No hay más fuerzas que actúen en sentido positivo, entonces vemos las que están en contra. ¿Cómo vamos a descomponer esta fuerza? Vemos que esta fuerza del peso se puede descomponer tanto en Y como en X, que esto se va a replicar hasta acá arriba. Entonces, lo que nos interesa es saber la fuerza del eje Y. Como vemos que el ángulo está al lado del cateto que nos interesa, el cateto adyacente, entonces vamos a ponerle menos masa 1 por la gravedad, y cuando esté al lado del cateto, en contacto con el cateto, le vamos a poner coseno del ángulo y ya tenemos nuestra masa descompuesta en el eje Y. Y todo esto va a ser igual a 0. Y esta va a ser para nosotros nuestra ecuación número 1. Ahora, debemos sacar nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X, que va a ser, como existe un movimiento en este sentido, ya que hemos rotado nuestro eje,
nuestra sumatoria de fuerzas va a ser masa 1 por su aceleración, la aceleración de 1. Entonces debemos sacar las ecuaciones para nuestro eje X. Primero tenemos que nuestra fuerza está a favor de la aceleración, entonces la fuerza va a ser positiva. Ahora vamos con las que están en contra, que son menos la fuerza de fricción, menos la tensión, y ahora debemos descomponerlo también el peso en el eje X, que como vemos es el cateto opuesto. ¿Y cuál es para el cateto opuesto? Debemos utilizar siempre el seno. Entonces ponemos menos masa de 1 por la gravedad por, como vemos que es el cateto opuesto, ponemos seno del ángulo igual a masa 1 por la aceleración. Y para nosotros, esta va a ser nuestra ecuación 2. Como ya hicimos el diagrama de cuerpo libre para nuestro bloque 1, hacemos exactamente lo mismo, diagrama de cuerpo libre para nuestra masa 2. Entonces, acá otra vez, nuestra masa 2 va a estar representada por el puntito y lo primero que siempre le ponemos es el peso. El peso de 2 va a ser igual a la masa 2 por la gravedad. Y como vemos que acá no existe normal porque no está apoyada sobre ningún plano, pero tiene la tensión que está saliendo del bloque hacia arriba, vamos a poner que va a actuar la tensión. Entonces, en este caso, vemos que la fuerza está haciendo que la aceleración venga en este sentido y por ende la aceleración está yendo en este sentido también. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente graficar. Como no hay fuerzas, como no hay fuerza en el eje X, entonces no tomamos en cuenta. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas para nosotros en nuestro eje Y va a ser igual a la masa 2 por la aceleración que va a mover el bloque. Entonces, nuestra fuerza, primero, ¿cuál va a ser positivo? La que está a favor de la aceleración, que va a ser nuestra tensión. Tensión, entonces, ¿cuál está en contra del movimiento? Va a ser nuestro peso, menos el peso que va a ser masa 2 por la gravedad. Todo esto vemos que ya no hay más fuerzas, entonces lo igualamos a la masa 2 por la aceleración. Y para nosotros, esta va a ser nuestra ecuación 3. Bien, entonces ahora trabajando nuestros datos, esto lo vamos a poner acá, era peso igual a masa 2 por gravedad. Bien, ahora empezamos a trabajar. Vamos a decir en ecuación número 1. Resolviendo, tenemos que la normal 1 menos la masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo era igual a 0. Entonces podemos igualar nuestra normal y que nos va a dar normal 1 va a ser igual a masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo. Bien, ya tenemos nuestra normal 1. ¿Qué podemos hacer con la normal 1? Recordemos que fuerza de fricción es nu por la normal. ¿La normal de quién? La normal 1. Entonces ya tenemos todos los datos para hallar nuestra fuerza. Entonces, despejamos primero de acá, de nuestra ecuación 3, vamos a despejar nuestra tensión, que también nos va a hacer falta. Entonces, nuestra tensión va a ser igual a masa 2 por la aceleración más la masa 2 por la gravedad. Listo. Ya tenemos tensión y la normal. Entonces ahora vamos a reemplazar todos nuestros datos en nuestra ecuación número 2. Entonces vemos que la fuerza, ya lo vamos a despejar, va a ser igual a masa 1 por la aceleración 1 más la fuerza de fricción más la tensión más la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo θ. Bien, ya tenemos estos datos, entonces
Reemplazamos. Recordamos, fuerza de rozamiento es nu por la normal. Tensión ya tenemos, entonces fuerza es igual a masa 1 por la aceleración más nu. Nu por la normal. La normal teníamos este dato, que va a ser masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo, más la tensión. La tensión también ya la habíamos obtenido, que era masa 2 por la aceleración más la masa 2 por la gravedad, más la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo. Bien, entonces ahora solo nos falta hacer operaciones algebraicas. Bien, entonces ahora vemos que la aceleración que va a mover al bloque 1, como está conectado solo por la misma cuerda hasta el bloque 2, la aceleración del bloque 2 va a ser la misma que la aceleración del bloque 1. Entonces, introducimos los datos a nuestra fórmula. La fuerza va a ser igual a la masa 1, nos dice que es 1 kilogramo por la aceleración, que es 2 metros sobre segundo, más la constante nu es 0,25 por masa 1 es 1 kilogramo por la gravedad. Como no nos dan el dato de gravedad, asumimos 9,81 por coseno del ángulo. El ángulo nos dice que son 30 grados. Más masa 2, que son 2 kilogramos, por la aceleración, que son 2 metros sobre segundo, más masa 2, que son 2 kilogramos, por gravedad 9,81, más masa 1, que es 1 kilogramo por 9,81 de gravedad por el seno de 30 grados. Bien, entonces eso nos da un resultado de la fuerza igual a 32,65 newtons. Y este es el resultado que nos pide el ejercicio.